Queridos hermanos, un saludo cariñoso. Quisiera compartir este hermoso texto que vamos a escuchar en la misa dominical, tomado de Lucas, capítulo 5, del versículo 1 hasta el 11, si no mal recuerdo. Este es el texto hermoso de los primeros llamados que hace Jesús, pero sobre todo el contexto, la situación en la cual se da este llamado, que es lo que yo quisiera compartir particularmente en esta reflexión, que tal vez va a ser un poquito más larga que los otros mensajes que he dado, pero es que es muy rica. Mire, yo quisiera partir de la siguiente manera. Dice el texto de la palabra de Dios, que la gente se agolpaba junto a Jesús para escuchar la palabra de Dios. La gente se agolpaba. Iba alrededor de Jesús, quería estar con él, quería verlo, sentirlo, quería estar a su lado, sentir el calor de su cuerpo, quería estar ahí contemplándolo, mirándolo, para escuchar la palabra de Dios, porque sabían que era el enviado de Dios y él hablaba de parte de Dios y en nombre de Dios. Se agolpaba. Qué triste ver hoy día cómo la gente no se agolpa para ver a Jesús, cómo la gente no se agolpa en la misa para confesarse, para leer la Biblia, en la adoración eucarística. Cuánta falta nos hace y le hace al mundo falta agolparse en torno de Jesús para escuchar su palabra. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Una palabra tuya bastará para sanarme. Nos hace falta, como dice aquí el Evangelio, agolparnos en torno a Jesús el Señor. Qué triste ver cómo esto no sucede. Da esa golpa, como digo, en el confesionario, en la misa, en la adoración al Santísimo, en la visita al templo y en tantas otras situaciones donde Jesús está allí presente. Iban a escuchar la palabra de Dios porque la gente tenía la experiencia de que solo esa palabra de Jesús le daba consuelo, tranquilidad, paz, te traía armonía, te traía estabilidad, te traía esperanza. Volvían a creer en ellos mismos, volvían a amarse. Es una palabra sanadora, la palabra de Dios. Cuánta falta nos hace agolparnos en la oración personal, en la oración en torno a la Biblia, como dice la palabra de Dios. Otro acontecimiento, Jesús ve a estos apóstoles, o a estos pescadores, mejor digamos, que venían llegando. Venían, dice, un poco defraudados, venían un poco cansados, porque habían estado, dice, toda la noche tirando la red y no habían sacado absolutamente nada. O sea, venían cansados, venían agobiados, choreados, diríamos, porque en el fondo no traer pescado significaba que no iba a haber venta, y no habiendo venta no había dinero y había familia de por medio. Entonces la situación era bastante compleja. Así que venían un poco ellos cansados, choreados, decepcionados, frustrados, desesperados. Muchas veces la gente anda como los pescadores estos, o tal vez la vida de usted. Muchas veces también se anda como ellos, ¿no es cierto? Las cosas no resultan bien, no resultan como uno las tenía planeadas, como uno pensaba que había que hacerla, que el negocio iba a ir mejor y no resultó, que la familia iba a ir mejor y la familia tampoco resultó, que el matrimonio pensé que iba a ir bien y no resultó, que mis hijos tenían un proyecto y resulta que me dieron la espalda. Muchas veces estamos como los pescadores, vamos a tirar la red y resulta que no nos va bien, y eso nos afecta profundamente. Y ahí vienen las angustias, los dolores, las depresiones, las tristezas, ahí vienen los reclamos, incluso hasta el mismo Dios. Señor, ¿dónde está? ¿Por qué me has abandonado? Y ahí aparece Jesús. Y Jesús, como que no supiese nada, le dice, muchachos, miren, tiren las redes para el otro lado, le dice Jesús, ¿ya? Le gritó y le dice, echen las redes, ¿ya? Echen el mar adentro y echen las redes. Pero hemos estado toda la noche. Pero vaya. Bueno, y algo hubo que ellos entonces dijeron, mira, tal vez está en altura, vio mejor que nosotros, lo que sea, hagamos caso. Y dice la palabra de Dios que le hicieron caso y capturaron tal cantidad de peces que reventaban las redes. O sea, les fue excelente. ¿Por qué les fue excelente?
porque le hicieron caso a Jesús, porque escucharon a Jesús, porque creyeron en lo que Jesús les dijo. Les fue excelente. Queridos hermanos, así nos iría a nosotros si como estos pescadores le hiciéramos caso también a Jesús. Nos iría mejor. Pero de repente somos obstinados, orgullosos, ególatras, caprichosos y queremos hacer las cosas como nosotros pensamos que hay que hacerlas y nos va como los pescadores, volvemos con las manos vacías. Pero si le hacemos caso a Jesús, si creemos en Él, aunque nuestra razón humana nos diga que no, para Dios nada hay imposible. Y los pescadores dice que volvieron con las redes llenísimas. Cuando uno cree en la palabra de Dios, cuando uno espera en Dios, uno ve que Dios no falla. Dios no falla, aunque la razón humana nos dijera y nos susurrara, no crea, no va a ser así. Para Dios nada es imposible. Y así dice la palabra de Dios entonces, que se llenaron esas redes, y ahí Pedro, el impetuoso, cayó a los pies de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí que soy un pecador. Hermano, cuando uno muchas veces está en esta situación y después ve que las cosas resultan porque uno creyó y esperó en Dios, no queda otra cosa más que como Pedro, con humildad, decir: Señor, perdóname por no haber creído desde un principio en ti, y tú me has demostrado que tú todo lo puedes. Perdóname, Señor. Humildad, no queda otra cosa más que humildad y postrarnos a los pies de Cristo y decir: Señor, soy un pecador. Justamente el pecado es el que nos dice: no creas en Dios porque no pasa nada. Acuérdense lo que le dijo en el Génesis: Dios le está mintiendo. Por eso coman del fruto nomás, si no es verdad lo que Dios les dice. Pero cuando vemos que Dios cumple, no queda otra cosa más que golpearse el pecho y decir: Señor, soy un pecador. Y bien, ponerse de pie y seguir. La vida sigue, así nos muestra el Evangelio. Dice que los demás estaban llenos de temor, ¿no es cierto? Por lo que había sucedido. Estaban llenos de temor. Y Jesús le dice: no tengan miedo. No tengan miedo. Miren qué hermosa la palabra de Jesús. No tengan miedo. Y eso es lo que Jesús nos dice también hoy. Le dice a usted, si está escuchando estas palabras y está en algún momento difícil: no tengan miedo, yo estoy aquí. Qué hermoso escuchar esa palabra de Jesús. No tengan miedo. Necesitaríamos menos psicólogos y menos psiquiatras si confiásemos más en Jesús. Y ahí entonces el Señor dice: de ahora yo los haré pescadores de hombres. Es la experiencia personal que uno tenga con Jesús el que va a despertar, o lo que va a despertar el deseo de darlo a conocer a Él, a otros, de hablarle a otros de ese Jesús con el cual yo he tenido esa experiencia de poder. Queridos hermanos, que Dios los bendiga y que si estas palabras sirven, bendito sea Dios.